Buenos días a todos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿En victoria? ¿Cuántos están felices de tener un Dios como el que tenemos, el único y verdadero y fiel? Amén. Poderoso, maravilloso. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aún tengo en mi corazón esas palabras que Dios le dijo a Moisés cuando pasa a un lado de él y le dice con gran voz, fuerte, en una voz con un denuedo, con un ánimo, con una alegría, con un gozo, le dice: Dios fuerte, grande, poderoso, misericordioso, y termina diciendo: grande en misericordia y en verdad. Estas palabras están en mi corazón, y sabes, es lo que tienes que saber acerca de Dios, que Él nunca te va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile: Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. El que abandona, ¿quiénes somos? Nosotros. Nunca digas: es que Dios me ha abandonado. No, es que tú has dejado de confiar en Dios. Es que tú has dejado de creerle al Dios que te rescató. Tú has dejado de confiar en aquel que dio su vida por ti y por mí, ahí en la cruz del Calvario. Lo hizo una vez y para siempre. No hay nadie que se iguale a Él. Él entregó su vida por ti y por mí. Y por eso tienes que saber quién es tu Dios. Él nunca falla. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabes, en Él puedes confiar. Si hay algo en mi corazón que le da mucha seguridad y confianza, es de que yo puedo decirle: Señor, te confío la vida de Atita y de Dani, que son mis hijas. A nadie más yo se las podría confiar. Ni siquiera a mi esposa o yo como padre podíamos tener esa seguridad de que mis hijas van a estar bien. Solamente a Dios podemos confiárselas, y sabes, Él no va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Él nunca te va a fallar. Y bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos esta semana. Estamos en una serie que le hemos llamado Redimí 2. ¿Cuántos están aquí? ¿Si están aquí o están dormidos? A ver, ve a la persona que está a tu lado. Dile: a ver, ¿estás aquí o dónde estás? Decía el pastor Abdías ayer: ¿estás pensando en el agua de los frijoles? Porque veo que son que se quedan así como... No voy a hacer que me echen algo ahorita. No, amada iglesia, estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Despierta, amén. Entonces, hoy es un buen día para alabar al Señor. Ya lo hemos hecho, hemos adorado al Señor, pero también es un buen día para recibir un consejo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y estamos hablando acerca de esta parte hermosa de la palabra, de esta enseñanza maravillosa que es la redención. ¿Qué dijimos que es redimir? Pagar el precio sobre precio, pagar el precio por el rescate. Amén. Y hablamos acerca de la necesidad de que tuviéramos tú y yo un redentor. ¿Por qué era necesario que tuviéramos tú y yo un redentor? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí vinieron el miércoles? Ay, hermanos, qué pena, de verdad, estamos grabando en vivo y yo no sé para dónde van ustedes, si para el cielo, para dónde van, pero quiero decirles que es importante esto. Amén. A ver, ¿qué dijimos acerca de la redención? ¿Sí están aquí? A ver, pues díganme qué dijimos. Si lo saben, ¿qué dijimos? Jesús pagó el precio porque estábamos separados de Él. ¿Ok? Ok, es lo que dice Efesios. Pero antes de esto, dijimos que era necesario que alguien pagara el precio. Es decir, Jesús pagó el precio, que fue el Redentor, para que nos pusiera en libertad, para que pagara el precio del rescate. Y Jesús fue ese pago, su vida fue ese pago para que tú y yo, ¿qué? Quedáramos en libertad, porque estábamos ¿por qué? Y ahora sí, ya todos: ándale, era eso, pastor.
Dile a la persona que está a tu lado, dile, no seas cabezón. Dile, pon atención. ¿Cómo si te sabes todos los capítulos de la serie de Netflix y hasta las dices de memoria? No sé si todavía sale esa serie de Netflix de algo de tijeras, ¿no? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo? Esa serie de tijeras, ¿no? Rosario Tijeras. Híjoles, te digo una cosa, esas series se las saben todas, de la temporada 1, 2 y no sé cuántas temporadas haya. Con la que veas, la serie que veas, la serie de Blue Devil y no sé qué tanto, la de Bronco. Pero no te sabes por qué tienes que ser redimido, o quién fue tu redentor. Es una vergüenza, amada iglesia, y te dices ser cristiano y no quieres que te regañe. Dile a la persona que está a tu lado, ya ves, por eso nos regaña el pastor, porque no aprendes. Yo no sé qué va a pasar ahora que salgamos en 2 semanas a predicar, amada iglesia, de verdad. Dijimos que era necesario que Dios preparara, o en ese tiempo Dios preparó un redentor para ponernos en libertad. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados al pecado. Nuestros representantes de la raza humana, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Qué hicieron? No, desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué desobedecieron? Porque comieron la manzana, porque comieron del mango, porque comieron del... No, amada iglesia, no nos dice eso la Biblia. Simple y sencillamente se los compartí hace 8 días, con el viernes, no recuerdo, pero de algo insignificante. ¿Por qué desobedecieron? Porque pensaron que la instrucción de Dios era algo insignificante. Hermano, no vaya a juntarse allá con esos amigotes. Ay, pastor, eso es algo insignificante. ¿Sí te diste cuenta? ¿Por qué pecó Adán y Eva? Hermano, trapea aquí, barra este pedacito, este rinconcito que está aquí, quiero que lo barra. Ay, el pastor, no, yo voy a barrer por acá. ¿Qué le pasa? Pues estoy barriendo todo. No, nada pasa aquí, hermano. Ay, el pastor, puras cosas insignificantes me pide. ¿Sabes por qué? Porque así estamos desde el principio. Esas cosas, esa manera de pensar de algo insignificante, es que yo no sé en qué momento Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol. Me imagino a Adán pensando esto, o Eva, no sé en qué momento, o sea, ¿por qué? Te digo una cosa, ni siquiera había necesidad de que ellos volvieran a ver ese árbol, porque había tantos. Los varones o las mujeres, es que ese hombre me encanta, es que esa mujer me encanta. ¿Sí me expreso? Y ahí vas a destruir una familia, un matrimonio, habiendo tantas mujeres, habiendo tantos varones, a fuerzas con el casado, a fuerzas con el casado, y ahí vas a destruir el matrimonio. ¿Por qué? Porque piensas que es algo. A ver, dígalo bien fuerte, ¿sí está aquí? Sí. Ok, no fuera allá con López Obrador, porque híjole, sí. ¿Por qué pecamos o por qué nos alejamos del Señor? Porque pensamos que sus instrucciones son insignificantes. Y así pensó Adán y Eva. Entonces nuestros representantes fallaron, así como tú y yo el día de hoy fallamos. Y entonces esa naturaleza pecaminosa, adámica o caída, es una herencia que traemos desde chiquitos. Los bebés, dijimos, no se les ve, miren nada más qué preciosura de bebé. ¿Sí o no? Miramos, wow, qué belleza. Ok, nada más comenzamos a crecer, ¿y qué sucede? Comenzamos a degradarnos, lo hablamos, ¿se acuerdan? Es cuestión de tiempo para que el ser humano comience a mostrar su verdadera naturaleza. Y entonces comenzamos a mostrar la habilidad. Por eso desde niños, tú como padre le estás diciendo a tu hijo, come, siéntate bien. ¿Por qué? Pues porque ya lo malo ya lo traemos. ¿Pero ya te diste cuenta? Entonces es necesario que tú como padre, yo como padre, le enseñemos a nuestros hijos modales, obediencia, sometimiento. Y aquí en la iglesia igual. Así es que no quitamos el dedo del renglón desde Génesis, Apocalipsis. Aquellos que ya estaban cansados de obediencia y sometimiento, doy gracias al Señor.
Gracias, Padre, porque les hablaste con nuestro pastor Luis también. Y todo el tema fue obediencia y sometimiento. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro tema, iglesia. No hay otro. Bueno, hay varios temas, pero la esencia de todo es la obediencia y sometimiento. Si tú todavía eres de los que se resisten, yo no sé a dónde vas con esa actitud. No podemos ir a ningún lado. Ok, entonces hablamos también. Voy a cambiarle un poquito el tema de la obediencia, Entonces, Dios en su amor y misericordia prepara un plan de rescate de su creación. ¿Cuántos ya se están acordando de lo que hablamos? Dios en su amor y misericordia prepara un plan de rescate de su creación, el cual se centra en un pago que nadie podría ofrecer: la muerte de un inocente. Ese pago tenía que ver con la entrega, la vida y la muerte de su Hijo. Y así fue. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, fue el pago de rescate. ¿No es maravilloso eso? Él pagó por nosotros. Nosotros merecíamos estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar. Es un agradecimiento, es una deuda que jamás vamos a poder pagarle a Dios, el que nos haya verdaderamente rescatado, perdonado por todos nuestros pecados. Todos los días tú tienes que decirle gracias, Señor. Hablamos en Efesios, dijimos Efesios capítulo 2, verso del 1 al 7, y dijimos por qué era necesario este pago y todo lo que conllevó el que Jesús pagara por nuestros pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 al 7 dice: y Él nos dio vida a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio vida, amada iglesia? Dile, porque estabas muerto. Estabas muerto. Dile a la persona que está a tu lado, dile, porque estabas muerto, muerto. Y algunos todavía siguen muertos. Pero por eso vamos a salir a predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a darles vida. No nosotros, Jesús. A través de nosotros vamos a ir a predicarles el evangelio del reino. Amén. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dile a la persona que está a tu lado, dile, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántos saben que hacíamos? No te preocupes, el día de hoy hay misericordia para ti. Si sigues así, todavía hay misericordia. Pero antes, ¿cuántos saben que hacíamos lo que nuestra regalada gana nos dictaba y nos decía? Vamos a la iglesia, que vamos para acá. Y hacías lo que tú querías. Porque ¿qué decíamos? ¿Cuál era el argumento, el fundamento? Esta es mi vida y yo la vivo. Ah, bien que sabe, ¿verdad? Esta es mi vida y yo la vivo como quiera. Tú chavo, tú ya viviste, papá, tú ya viviste, mamá. No, era el pensamiento de los jóvenes. Bueno, es el pensamiento de los jóvenes. Hay ahorita enseñanzas, padres de algodón, hijos de cristal. No se me enoje, papá. Lo siento. Si usted no está haciendo lo que la Biblia dice acerca de su autoridad como padre, y usted como hijo no está haciendo su función como hijo, ese no es mi problema. Pero la Biblia dice que usted como padre tiene que ejercer una autoridad sobre sus hijos. Y los hijos tienen que obedecer y someterse a papá, no tengas miedo porque al lado están tus hijos. Porque sí sabía que hoy los hijos sacan de la iglesia a los papás. Es en serio. Hoy los hijos sacan, vuelvo a repetir esa parte. Hoy los hijos sacan de las iglesias a los papás. Porque los hijos no quieren escuchar la palabra de Dios. Hoy los hijos le dicen, ¿saben qué? Estoy cansado, papá, de que el pastor esté diciendo obediencia, sometimiento y cómo debemos comportarnos en casa. Amada iglesia, ese no es mi problema. El que tú quieras vivir de manera ingobernable, ese es tu problema, no el mío. La Biblia dice que hay un orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que ahorita vamos a hablar acerca de la ley? Pero tiene que haber un orden.
Aquí en casa hay un orden. Ayer fuimos allá con el pastor Luis y hay un orden. Y damos gracias a Dios porque en todos lados hay un orden. Que la gente quiera pasarse los semáforos es su problema, no el de nosotros. Pero si realmente queremos hacer la diferencia, pues párate. ¿Cuántos dicen amén? Y respeta el semáforo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya te enojaste? A ver, dile a la persona que está a tu lado, dile, otra vez te enojaste. Dile, no te digo de todo, te enojas. No has escuchado la prédica. Y si tienes cerca a tus hijos, dile, no te enojes, hijito de mi alma. Así como no me obedeces. Entonces dice la palabra del Señor, fíjate lo que dice aquí: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Estamos ahí en Efesios capítulo 2 verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué de naturaleza? ¿Por qué de naturaleza? Porque traíamos esa naturaleza heredada. Pastor, pero a mí nadie me dijo. No, y no te preocupes, no era necesario avisarme. Es que, pastor, cuando yo nací, a mi mamá no le dijeron que yo tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza adámica. No me dijeron. No, pues no era necesario que te mandaran una hoja membretada. No era necesario. Ya traemos esa naturaleza, nos guste o no. ¿Qué necesitamos hacer? Desde que nacemos estamos separados de Dios. Necesitamos reconocer al Señor, arrepentirnos genuinamente. Mucha atención. Necesitamos arrepentimiento, es decir, un cambio de dirección. Y al mismo tiempo una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Una metamorfosis, una transformación para poder entender lo que la palabra de Dios me habla acerca de la naturaleza heredada. Cuando yo entiendo lo que es la naturaleza heredada, entonces entiendo por qué era como era. Y el día de hoy tengo que esforzarme por romper ese viejo molde. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué me refiero con viejo molde? O ese odre viejo. Ese odre que se resistía a obedecer. Ese odre o ese molde que se resistía a someterse. Ese molde que se resistía a ser dirigido. ¿Cuántos les cuesta trabajo ser dirigidos? ¿Sabes por qué? Porque cuando se te pone enfrente un líder y te dice vamos a hacer esto, siempre sales con tu torta de huevo. Es en serio, siempre sales con tu torta de huevo. ¿A qué me refiero con tu torta de huevo? Que siempre sales con lo mismo. Sí, líder, pero ¿cómo ves si mejor lo hacemos así? A ver, ¿quién es el líder? ¿Sí me estoy expresando? De ahí vemos la naturaleza caída. Siempre queriendo hacer tu voluntad. Oye, tienes que pagar tales días. No es a fuerzas. Ay, pues, que dé gracias que ya le rentamos aquí a este señor. Que dé gracias a ver quién hubiera rentado este lugar. Que nos agradezca que estamos aquí. No. Dile a la persona que está todo, dile, ay, vengas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo ministrados esta mañana por la palabra de Dios y por Espíritu Santo? Mira, no te enojes. No te me enojes. Mientras más te enojes, ¿qué crees? Más vas a tardar en ser un hombre o una mujer entendida de la palabra. Mejor sabes que dices, gracias Señor por mi pastor que me está confrontando con mi ingobernabilidad, pero hoy Señor comienzo a creer que soy un hombre obediente. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ¿cómo estás obediente? Dile, ¿cómo estás sometida? Y algunos, tú estás hablando de mí. Tú créele al Señor, hombre. No andamos por vista, andamos por fe. Ya sabemos que eres bien ingobernable, mi hermano, hermana, pero estamos creyendo por un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces dice la palabra, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Verso 4, pero Dios, fíjate bien aquí dice, pero Dios, dice, eso eras, pero ¿qué crees? Cuando llega el rescate de Dios de tu vida, tu encuentro, donde ahí estabas, todo triste, todo frustrado porque las cosas no se te dan, porque quiero decirte que cuando hay desobediencia las cosas no se te van a dar para nada, amado hermano. Entonces ahí el Señor nos encuentra en una condición verdaderamente triste, orgullosos, altivos, derrotados. Y entonces el Señor nos encuentra, mira nuestro encuentro y nos dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué haces acá? ¿Se acuerdan de Elías? Y esta porción me encanta. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué le decía el Señor? Fíjate, después de haber visto descender fuego del cielo, ya había visto llover cuando en ese lugar no podía llover. Y después Elías se va a otro lugar y entonces dice el Señor, ¿qué pasó, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué le respondió el Señor? Perdón, ¿qué le respondió Elías? No le respondió lo que el Señor le estaba preguntando. Él se justificó del por qué estaba ahí. Y te digo una cosa, un ingobernable siempre se justifica. Dile a la persona que está a tu lado, no te justificas. Les he compartido un poquito acerca de la cultura japonesa, que es lo que he estado estudiando un poquito acerca de eso. Y cuando una persona, por ejemplo, un trabajador, llega tarde, no creas que sale con su torta de huevo. Y no creas que él llega, ese japonés llega al trabajo con el jefe, con el líder de trabajo. Y no creas que le dice, no, es que ¿qué cree que se me hinchó el pie del dedo gordo? O el dedo gordo del pie. ¿Cómo era? No creas que dijo, no creas que dice eso. Es que cree que se le ponchó una llanta al metro. Es que cree que, o sea, justificaciones sin sentido. No creas que ellos llegan así con los jefes. El japonés llega y le dice, se me hizo tarde, punto, yo me hago responsable de eso. Y entonces el jefe le dice, ok, gracias por tu honestidad de trabajar. Es todo lo que tenemos que decir, reconocer nuestra responsabilidad. Pero cuando sales, no, pues si quiere me quedo, y si no, ¿sabe qué? En otros trabajos me quieren a mí. Si me estoy expresando, esa actitud de orgullo, esa actitud de soberbia, es justamente de la naturaleza de la que te estoy hablando. Necesitamos quitarnos esa naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Esa naturaleza que todo lo sabemos y lo que no lo inventamos. Eso es mentira. Ya hay algo establecido y está aquí en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, dice la palabra, y hace una pausa, pero Dios, es decir, Dios vino al encuentro y dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos, aleluya, fíjate, no es que te va a amar, es que ya nos ama. Pastor, pero así todo orgulloso, sí, pero así todo rebelde, sí, pero así todo como soy, sí. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Él ya te amó. No es que te va a amar, ni que está por amarte, no, Él ya te amó. Pero yo no se lo pedí, sí, no te preocupes. Y Él no crees que lo está haciendo porque tú se lo estás pidiendo, Él ya lo hizo. Y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque a Él le plació amarnos. Él nos dejó ahí el regalo. Hijo, aquí está el regalo. ¿Cuál regalo? El regalo de la gracia. Hijo, aquí está el regalo. Yo aquí te lo dejo. Cuando estés cansado de tener la vida que llevas, puedes venir a abrir ese regalo que tengo para ti. Pero quiero decirte que yo ya lo hice. Es el mensaje de Jesús para tu vida y para mi vida. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjate, aquí viene esta porción, me bendice tanto. Por eso el libro de Efesios es la autoridad del creyente, porque aquí este es nuestro fundamento. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿nos dio qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí dice, por gracia son salvos. Aún cuando tú y yo estábamos muertos, cuando andábamos allá en el deleite, ¿no? Allí en los santos, baile y baile, la guaracha sabrosona. Ahí
malgastando la vida que tú pensabas que era tuya. No, no es tu vida. No es tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no es tu vida, chaparrito, chaparrita. Dile, no es tu vida. Yo espero que no estés malgastando la vida que no es tuya, ¿eh? Esa vida que tienes no es tuya, no te pertenece a ti. Le pertenece al Señor. Ahí te va. Tú vas a dar cuentas de esa vida, de todo el tiempo que estás desperdiciando en tu enojo, en tu ira, en tu desobediencia, en tu ingobernabilidad, en darle deleite a la carne, todo el tiempo que estamos perdiendo, y que en este tiempo deberíamos servirle al Señor y ir por las almas que están allá y decirles, sabes que hay un regalo para ti, el regalo es la gracia de Dios, así como ese regalo también vino a mi vida. Amada iglesia, aprovechemos ese tiempo porque vamos a dar cuentas de ello. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve nada más. Qué maravilloso. O sea, no solamente nos rescató, no solamente nos puso en libertad. Imagínate, doy gracias al Señor porque no he estado en la cárcel más que apenas recientemente, pero fui a predicar al Reclusorio Sur y doy gracias a Dios por eso. Pero cuando estábamos adentro y estábamos dando la conferencia y estábamos alabando al Señor, yo me imaginaba, yo decía, ¿qué será para estos presos que están aquí en un momento que les abran la reja allá afuera? ¿Y qué sentirán al dar un paso después de esa reja? ¿Te imaginas eso? ¿Qué sentirán, amada iglesia? Felicidad. Yo me imagino que ahí algunos hasta se arrodillan y dicen gracias. Estaba condenado a vivir de por vida. Estaba condenado a vivir 30, 40 años aquí en una cárcel. Porque fíjate bien, aunque la jaula sea de oro, ¿qué? No deja de ser prisión. Es una frase, un dicho que me gusta mucho. Y aunque sea una persona que tenga muchos recursos y esté pagando allá lo que esté pagando, escúchame bien, el encierro no deja de ser prisión. Yo me imagino que cuando ponen un pie fuera de esas celdas, ya para no volver a esa cárcel, yo me imagino que celebran y dicen gracias, gracias. Y así nosotros estábamos condenados a vivir esclavos para siempre en nuestra estancia en esta tierra. Pero sin embargo Dios, aún estando en la condición en la que estábamos, pecando y separados de Él, dice la Biblia, aunque tú estabas disfrutando, malgastando la vida que Dios te había dado, Él nos dio vida, ¿qué? Lele. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente nos dio vida con Cristo, sino ahora también nos resucitó y ahora también nos colocó en un lugar de honor. En un lugar con Él, en un lugar de privilegio. Amada iglesia, nunca olvides ese lugar de privilegio, porque ese privilegio también conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad es representar a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos portadores de su gloria. Nosotros somos portadores de su bondad. Y eso es justamente lo que tenemos que compartirle a las personas que están allá afuera. Hablarles de Jesús, ser portadores de su gloria, de su bondad. Este es nuestro fundamento, amada iglesia, que confirma nuestra condición a la que Cristo nos llevó, que es a ser redimidos. Y ahí creo que nos quedamos ahí, ¿verdad? Gálatas 3:13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, maldición hecha por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Tenemos un fundamento.
que es que Cristo, amén, nos ha dado vida, nos ha puesto en libertad. Él pagó el precio del rescate, ya estamos libres, nos dio vida, ahora estamos sentados con Él. Amén. Pero aquí la palabra dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amada iglesia, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Quiero decirte algo. Bueno, vamos a decir esta parte. ¿Qué es la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es la ley? La ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. En ellos contienen mandatos, instrucciones, preceptos directamente de Dios, con el propósito de que se aplicaran al 100%. De no ser así, traería una consecuencia grave e inclusive de mortandad. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Estás ahí? Sí. Vuelvo a repetir, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Esto me impactó mucho. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12: y la ley no es de fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile: la ley no es de fe. ¿Sabes hoy cuántas personas quieren vivir conforme a la ley? Y te digo una cosa, aquí lo que acabamos de leer es que todo aquel que depende de la ley, ¿qué dice? ¿Si estás leyendo conmigo? ¿Qué dice? Está en maldición. ¿Si estás aquí, amada iglesia? Quiero pedirte que por favor retengas ahí en tu mente y me ayudes a predicar esta tarde. Amén. Participes, por favor. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? Ahora, el verso 12 me impacta aún más, porque dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Fíjate bien, esta cita es una cita del Pentateuco, ¿ok? En un momento la leeremos. Pero esta cita en Gálatas es Pablo hablando a los Gálatas, ¿no? Pero quiero decirte que esta porción es una réplica del Pentateuco. Y esa réplica está en Deuteronomio capítulo 27. Y voy a ponerte en contexto esta parte. Abre ahí tu Biblia en Deuteronomio capítulo 27. O anótalo nada más. ¿Ok? Déjame compartirte un poco acerca del contexto de esta cita. ¿Ok? 40 años después de deambular el pueblo de Israel por el desierto, llegamos al final de la travesía. Estamos parados frente al Jordán. ¿Ok? Moisés no va a entrar, pero Dios instruye a Moisés que le hable al pueblo, y el pueblo pasó más o menos 2 meses allí y cruza el río después de esos meses. En ese tiempo se escribe el libro de Deuteronomio. Entonces Moisés instruye al pueblo conforme a lo que Dios le había dicho, y les dice: después que crucen el río, esto es lo que deben de hacer. ¿Ok? Le va a dar una instrucción Moisés al pueblo. ¿Cuál es la instrucción que Moisés le va a dar al pueblo? La instrucción es: vamos a dividir las 12 tribus. 6 tribus van a estar en el monte Gerizim. Ahí está en Deuteronomio capítulo 27. ¿Ya lo vio? Ahí búsquelo ahí en Deuteronomio capítulo 27.
6 tribus van a estar en el monte Gerizim. ¿Ya vio dónde está? ¿Sí tienen sus Biblias ahí? ¿Sí trajeron su Biblia? Ah, ok, a ver, abran su Biblia ahí. En Deuteronomio capítulo 27. Entonces Moisés les dice: vamos a dividir las 12 tribus. 6 tribus van a estar en el monte Gerizim y 6 tribus van a estar en el monte Ebal. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Como que no los veo. ¿Sí estamos ahí, amada iglesia? Deuteronomio 27. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Verso 3: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Verso 4: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Verso 5: y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Verso 6: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Verso 9: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás ¿qué? Sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Verso 13: y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Aquí viene, ponga mucha atención, amada iglesia. ¿En qué consistía todo lo que iba a venir? En que el pueblo iba a afirmar y el pueblo iba a declarar cada vez que estas tribus declararan lo que Dios está mandando y ordenando para todo el pueblo. Ellos iban a sellar con un acuerdo. Fíjate bien, estamos ahí en el verso 16, en el 15, perdón. Dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo respondería y diría: amén. ¿A qué se refiere eso, amada iglesia? De que iba a estar seis tribus en uno de los montes, y otras 6 tribus iban a estar en otro de los montes, y
Y entonces cuando iban a decir estos mandatos de parte de Dios, el pueblo iba a decir amén. Y amén quiere decir así sea. ¿Te das cuenta? O sea, el mismo pueblo, amada iglesia, está diciendo sí, Señor, que así sea. A eso se refiere la ley. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer esto. Y el pueblo decía, vamos a hacerlo. ¿Y si no? ¿Y si no lo cumples? ¿Ya entendiste? Ok. Fíjate lo que estamos ahí en el verso 15. Bueno, perdón, en el verso 16 ahora. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Sea maldito, decía el pueblo. Ok, que sea maldito. Y así una tras otra, amada iglesia. Y después vamos hasta el verso 26. Fíjate bien, todos estos versículos a partir del 16, quiero que los veas ahí con calma en tu casa, pero quiero que pongas atención, que finalmente traemos esa maldición, no solamente heredada espiritualmente, sino también por causa de la ley, porque tenemos una incapacidad, los seres humanos no tenemos la capacidad de cumplir la ley. Pero sin embargo, fíjate lo que dice aquí en el verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, si tú eres de los que te quedas callado, ¿qué crees? También eres maldito. ¿Sí me estoy expresando, amada iglesia? O sea, malditos los que dijeron amén, pero también malditos los que dijeron, yo mejor no hablo porque no creo que lo pueda cumplir. Pues, ¿qué crees? También maldito. Wow, a eso nos llevaba la ley. Ahora, fíjate bien, amada iglesia, esto está tremendo. Pablo llegó a entender la ley, ¿ok? Vuelvo a repetir esa parte. Pablo llegó a entender la ley y de qué se trataba la ley. Y también Pablo entendió cómo es que la ley nos maldice, ¿okay? Pero también la palabra de Dios declara la incapacidad que el hombre tiene para cumplir la ley. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos algunas citas. Vamos allá a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Fíjate lo que dice esta palabra. No vamos a leer todo, nada más vamos a leer lo que dice, lo que está entre paréntesis. ¿Ya estamos ahí? Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Vamos a leer solamente lo que está entre paréntesis. ¿Qué dice? Porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Todos hemos pecado. Isaías 53, verso 6. El versículo anterior, Antiguo Testamento. Este versículo de Isaías, Antiguo Testamento. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice Isaías 53? Que todos nos descarriamos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú y yo nos descarriamos. Todos nos descarriamos. ¿Ok? Vamos allá a Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos al Nuevo Testamento para ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay referencia de que todos hemos pecado. Amén. Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 23, allá adelantito, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Simple y sencillamente, amada iglesia, el ser humano, ¿ok?, es incapaz de cumplir la ley. No tiene la capacidad para cumplir la ley. Y hay otra de las cosas.
todo el ser humano, ¿ok?, ha pecado. Toda la humanidad, toda la raza humana hemos pecado, ¿ok? Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. La ley tiene que ver. Bueno, yo te quiero preguntar esto. ¿Es mala la ley? ¿Es mala la ley? Entonces, ¿por qué dice que la ley nos ha maldecido? Quédate pensando en eso. Ahorita lo vamos a responder. La ley tiene que ver con las obras, y eso implica hacerlo con tus fuerzas, y cuando te equivocas todo es reducido a nada. Ahora fíjate bien, y la gracia tiene que ver con la confianza y la seguridad que tenemos en la persona que cumplió la ley por nosotros. ¿Quién cumplió la ley por nosotros? Jesús. Los que no han entendido esta parte, que Jesús ya cumplió la ley por nosotros, siguen duro y dale, duro y dale, duro y dale de querer regresar a la ley. Yo no sé qué tanta necedad de querer judaizarse, de verdad se los digo. Bendecimos a nuestros hermanos judíos, pero no entiendo por qué la gente el día de hoy quiere judaizarse. No los entiendo. Si Jesús ya pagó el precio, si la gente se quiere judaizar, que guardar el sábado, te digo una cosa: ¿tenemos que guardar nosotros el sábado? ¿Por qué razón? Claro, porque nosotros, primero, hay muchas razones. Primero, porque nosotros no somos judíos. Dile a la persona que está a tu lado: tú no eres judío, ¿verdad? No porque diga shalom, ya es judío. No, yo puedo decir el shalom y estoy diciendo paz con Dios y paz con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y amamos y oramos por nuestros hermanos judíos, oramos por la paz de Jerusalén. Eso es una bendición, la Biblia nos impulsa a hacerlo. Es una instrucción también de parte de Dios por amor a su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Pero te voy a decir una cosa: nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Él pagó el precio del rescate y nos colocó en una posición, amén, en un tiempo con mejores promesas. ¿Cuántos dicen amén? Con mejores promesas. Amada iglesia, no seamos insistentes en querer hacer lo que mucha gente el día de hoy está haciendo. Qué necesidad de estar queriendo hacer las cosas conforme a la ley. Dice la palabra del Señor. Bueno, ahora vamos a ir a esta cita, pero nota importante: la ley en esencia no es mala. Y te voy a decir lo siguiente: porque las reglas son buenas y producen orden. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la casa de Dios tenemos reglas. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por las reglas? Amén. Si aquí en la casa de Dios no hubiera reglas, no avanzaríamos como lo hemos hecho. Obviamente no todos se someten a esas reglas. Ahora, fíjate bien, el asunto es que en la búsqueda de cumplir esas reglas o esa ley, el ser humano se corrompe. Amén. Aleluya. No, la ley no es mala. La ley en esencia es buena. Un ejemplo de ello, hay una regla en el WhatsApp de aquí del grupo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Híjoles, aquí ya, ay pastor, siempre aventándome a mí. Pues sí, si tú no contestas, pues ahí te va, recibe en el nombre del Señor. Ya me cansé de estarle dando vueltas ahí, ¿no? De hacerte así como que no pasa nada. Bueno, ¿cuántos saben que en el grupo del WhatsApp, de aquí de la iglesia, hay reglas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es esa regla? ¿Cuál? Contestar en el grupo de WhatsApp. ¿Cuántos tienen WhatsApp en su trabajo? A ver, levanta tu mano si tú tienes un WhatsApp en tu trabajo. Y todos así de, mejor no levanto la mano, pastor, porque... Bueno, ¿y por qué a tu jefe sí le contestas? Oye, buenos días, ya están todos en su trabajo, ya están todos en sus posiciones. Sí, aquí estamos para que no me descuentes en mi nómina, ¿eh? Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí.
Ahí sí, para que no te descuenten en tu nómina. ¿Y por qué en el grupo de la iglesia no contestas? Es una regla, contestar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y cuando no se cumple esa regla, encontramos los siguientes argumentos. Bueno, yo como pastor he encontrado los siguientes argumentos. ¿Está listo para escuchar los argumentos? Ok. Es que tengo mucho trabajo, pastor, y por eso no puedo contestar. Ok. Siguiente argumento. Es que a mí no me gusta nada de eso, pastor. Ok. Segundo argumento. Tercer argumento. No tengo tiempo, pastor. Ok. Cuarto argumento. Sube puras cosas que no tienen sentido, pastor, y no me gustan. Ok, está bien. Y luego el último. Es que se me olvidó, pastor. Se me olvidó. Estaba yo concentrado en la palabra que se me olvidó contestar. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y te voy a decir una cosa. Al final del día, son argumentos que rompen las reglas. ¿Cuántos saben que esto es verdad lo que estoy diciendo? Estos argumentos que te acabo de presentar a todos los hermanos que están en el grupo de WhatsApp rompen las reglas del WhatsApp. Y al final del día son argumentos que nos rompen las reglas del WhatsApp para funcionar. En esencia, la idea del WhatsApp, del grupo, es una opción para que estemos en comunicación. Mucha atención. Tú puedes decir, no, pues es que el WhatsApp no es para comunicar, no es la única opción para comunicar. No, pero es una opción. Sí me estoy expresando para que la iglesia esté en esa comunión. Amén. Ahora, la ley es lo mismo. El ser humano presenta sus argumentos antes de cumplirlo. Por eso, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahí entre paréntesis? Bueno, no entre paréntesis, sino después de eso, maldición hecha por nosotros. Hicimos que esa ley o esas reglas de parte de Dios nos trajeran maldición. ¿Ya lo entendiste, amada iglesia? ¿Por qué el semáforo o los semáforos existen? ¿Por qué los semáforos existen? Para evitarlo. ¿Quién dijo para evitar un accidente? Eso es la esencia justamente de un semáforo. Evitar un accidente. ¿Pero qué crees? Por nuestras burradas, por las burradas de todos los que presentan al pueblo. Es que llevo prisa. Ándale, papacito, quítate. Llevo prisa. ¿Sí han visto cómo se ponen? Y dicen, tú, llevo prisa, ándale. Bueno, por esos argumentos, ¿qué crees? Rompen las reglas. Y entonces para ellos es maldición ese semáforo. ¿Por qué? Porque viene una multa. Bueno, ahora, fíjate bien, todo lo que conlleva las reglas de este país. Lo agarra una patrulla que le dice, chiquitito, pásate. ¿Y qué hacen los patrulleros? ¿Qué hace la policía? Abiertamente dígalo, aunque estemos transmitiendo en vivo, que nos escuchen. ¿Qué hacen los patrulleros? Ok, ¿piden qué? Dígalo sin miedo. Ok, piden movida. Entonces, la ley, no es que la ley provoque corrupción, es que el hombre en su corazón, en su vida, está corrompido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, amén quiere decir así sea. Y no queremos eso. Lo que quiero es que entiendan que la ley en esencia no es mala. Las reglas aquí en casa no son malas. El que está corrompido es tú. Dile a la persona que está a tu lado, dile, las reglas no son malas. El que está corrompido eres tú. Que para todo buscas argumentos, pretextos. Ahora, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y sometiéndolo a obediencia a Cristo Jesús. Amada iglesia, ¿cómo vencemos esa corrupción en nuestro corazón? Con la obediencia. Obedece. Dile a la persona que está a tu lado, dile el abecedario del cielo en tu vida. ¿Cuántos saben cuál es el abecedario del cielo?
Obedece. ¿Cuántos dicen amén? Obedece. Y aquí vamos a hacer una canción para niños, ¿no? Obedece. Y ya. Con tu obediencia sometes tus argumentos a Cristo. Y tus argumentos quedan a un lado y haces que la ley, que las reglas se cumplan. Ahora, mucha atención, amada iglesia. La ley tiene que ver con las obras y eso implica hacerlo con tus fuerzas, ¿ok? Y cuando te equivocas, todo es reducido a nada, ¿ok? Y la gracia tiene que ver con la confianza y la seguridad que tenemos en la persona que cumplió la ley por nosotros, que es Jesús. Cuando tú te rindes en obediencia a Jesús, entiendes que tú no tienes la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de cumplir la ley, pero hay alguien que sí lo hizo por nosotros. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús, ahí vemos la ley cumplida. Ahí vemos nuestra redención. Ahí vemos nuestra libertad. Ahí vemos, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, dice que el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, había una legalidad contra nosotros. Había una legalidad de iglesia contra nosotros, contra ti, porque éramos delincuentes. Pastor, pero yo no hice nada. Ah, fíjate nada más, no hiciste nada. Pues yo te aviso, desde que naciste, estás separado de Dios. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, no solamente en la cruz del Calvario Él provee salvación, sino Él provee también redención, provee libertad. Y vamos a ver más adelante que también provee sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres. ¿No es algo maravilloso? Amada iglesia, hoy te lo digo con todo mi corazón. No tienes que cumplir la ley. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Jesús. Es todo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, obedece. Y todos así de, ese es donde tengo problemas. Pues yo te diría, arréglalo ya, hermano. Me impactó lo que dijo el pastor Abdías, que decía, unos hermanos vienen un día y luego a los 8 días los hermanos que no vinieron no vienen, pero los que vinieron no ya faltan. ¿Y sabes por qué? Porque hay argumentos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ya quita tus argumentos, hermano, ya preséntate, haz lo que tienes que hacer los domingos. ¿Cuántos saben que el domingo es el día del Señor? ¿Ok? El domingo es el día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? ¿Porque está en la ley? No, porque es el primer día de la semana. Y todo lo primero le pertenece y le corresponde al Rey de Reyes, los primogénitos. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Y por qué nos congregamos el día domingo? Simple y sencillamente porque todo lo primero es de Dios y este día es de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y no voy a debatir con nadie acerca de la ley. Es que no, pastor, los sábados tenemos que guardar los sábados. Y guárdalo tú, hermano. Los que lo están viendo, guárdalo tú. A mí no me hagas guardarlo, no, porque no lo voy a guardar. Y no porque esté en contra de Dios, no. Amo a Dios, amo a Jesús. Y hoy es el día del Señor. Y vamos a guardar no solamente el domingo, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, porque todo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya, vamos a dar palmas a Jesús. Quiero invitarte que te pongas en pie en esta hora y que le des gracias al Señor.
Dale gracias a Jesús en esta hora. Dile, Señor, gracias. Porque me has dado vida, Jesús. Porque me has dado vida. Estaba muerto, mas tu rescate, Padre, a mi vida, a la condición, al estilo de vida, si se puede decir así, que llevaba, Señor, era una condición de muerte, una condición de esclavitud. Padre, pero tu encuentro, Señor, me hizo libre. Gracias, Jesús, porque nos has redimido. Gracias, Señor, porque pagaste el precio, Señor, del rescate. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Te bendigo con toda mi alma. Vamos, dale gloria. Dale gloria y al Señor. Dile gracias. Dile gracias. Gracias porque has pagado el precio del rescate. Me has dado vida cuando estaba muerto. Ahora estoy sentado ahí en los lugares celestiales contigo, Señor. Cuando estaba separado, porque eso es lo que hace el pecado, separarnos de ti, separarnos de tu presencia. No porque tú te vayas, sino porque nosotros tomamos malas decisiones y nuestro pecado nos hace separarnos de ti. Hoy, Jesús, te damos toda la gloria, te damos agradecimiento, te rendimos adoración, te rendimos nuestro ser, nuestro corazón, y toda nuestra vida es para ti. Muchas gracias, Jesús, porque la cruz del Calvario es la evidencia del cumplimiento de la ley. La cruz del Calvario es la evidencia de la salvación. La cruz del Calvario, tu sacrificio, es la evidencia de mi libertad. Es la evidencia, Padre, de la redención. Es la provisión, Padre. Tú proveíste salvación, proveíste libertad, proveíste sanidad, y toda la gloria, toda la honra es para ti, Jesús. Vamos, dale gracias. Levántale tus manos. Levántale tus manos y dale gracias, dale gracias. Dile gracias, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y en esa actitud quiero pedirte, amada iglesia, en esa actitud ahí en tu corazón, dale gracias al Señor. Vamos a orar por nuestras ofrendas y los diezmos.